Buenas, ¿cómo van televidentes de MP Geopolítica? Acá Lautaro Chazarreta desde Buenos Aires, 4 de la tarde. De allá desde Europa, ya debe ser otros horarios, 9 de la noche si no me equivoco. Eh, Como siempre, muy agradecido a Adrián de que me invite a sus análisis y a toda su exploración por todo el conocimiento político. ¿Cómo andas, Adrián? Hola Lautaro, pues perfectamente, encantado, bueno, gracias por tu colaboración y encantado de estar contigo y con DMP Geopolítica. Ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, a las 9 de la noche hora Madrid, que en esta hora tratamos temas específicos cada semana y luego las preguntas, comentarios, propuestas o ideas que nos vayáis dejando en el canal las estamos contestando a medida que podemos en vídeos de preguntas y respuestas que dejamos en nuestro canal, en el canal de ECAI Center. Si queréis localizarlo es muy fácil en internet, en el canal de YouTube, ponéis ECAI Center en YouTube y ahí os aparece enseguida nuestro canal. Entonces ahí recogeremos en estos vídeos de preguntas y respuestas y iremos atendiendo las que nos hagáis. Por supuesto, ya sabéis que si queréis ayudarnos, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal. Si queréis, os podéis también hacer miembros a través de apretando el botón de unirme y, por supuesto, difundir lo que os parezca interesante, proponer a otros suscribirse, etcétera, ¿no? Bien, pues vamos con el tema, si te parece, Lautaro. Bueno, vamos a ver. En principio, para algunos de nuestros oyentes, por ejemplo, quizás en Europa o en Estados Unidos, igual no es un tema muy de actualidad, pero sí lo es. Esto lo estaba comentando con Lautaro antes de empezar, en algunos países, sobre todo de Latinoamérica. Sin embargo, siendo de mayor o menor actualidad de estos días o de estas semanas, pero sí es un tema de una importancia estratégica extraordinaria, porque ya vamos a ver cómo la visión que tengamos en conjunto sobre la empresa pública y sobre el papel que la empresa pública puede o debe desempeñar, de alguna forma nos determina el modelo de desarrollo. Entonces, esto vamos a ver que la información de la que podemos disponer al respecto creo que realmente es esencial para el público en general, para los analistas, para los responsables políticos, etcétera. Bien, pues vamos a empezar, si te parece, Lautaro. Bueno, esto es lo primero que os quería comentar, ¿no? Que se trata de un debate absolutamente esencial. Es decir, si nos fijamos en en las definiciones, se necesitan definiciones del modelo, lo que se llamó el modelo de posguerra, ¿no? El modelo económico y socioeconómico que se construye a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se ha llamado en Europa el modelo social europeo, el estado del bienestar. Hay un elemento fundamental desde el punto de vista productivo que es el de la empresa pública, el de la puesta en marcha de amplios sectores empresariales de carácter público, esto es, controlados desde los organismos públicos, ¿no? Bien, esto es algo que de esta forma definió ese modelo económico que tuvo un alto crecimiento y además de un alto crecimiento que fue muy equilibrado socialmente, ¿no? Pero claro, esto se rompe con el neoliberalismo a partir de la década de los 80 fundamentalmente y de una forma ya generalizada al conjunto de Occidente a partir de los 90, una vez que termina la Guerra Fría. Ya sabéis que en ese momento las grandes corporaciones occidentales interpretan la realidad en el sentido de que ahora ellos están al mando, no tienen oposición a nivel mundial y entonces de alguna forma tienen las manos libres para hacer lo que realmente quieren hacer. Y dentro de eso que quieren hacer, una parte fundamental es privatizar las empresas públicas. Y esto es algo que se ha puesto en marcha en el conjunto de Occidente con distintos ritmos, muy rápidamente y llegando a extremos muy radicales en Estados Unidos, luego en Europa, después en Latinoamérica, en distintas fases, ¿no? Pero de alguna forma sí vemos cómo tanto viendo hacia atrás lo que ha sido el modelo de posguerra y lo que ha sido el modelo neoliberal y lo que pueden ser los modelos de futuro, el posicionamiento que tengamos sobre la empresa pública es algo fundamental, ¿no?
Bien, y esto es esencial, entre otras cuestiones, porque es un debate tremendamente manipulado, ¿no? En el que, de alguna forma, todos hemos sido manipulados. A partir del neoliberalismo se empieza a extender a través de los medios de comunicación, de la industria cultural, de las universidades, de la educación en general, de muchos líderes políticos, un continuo descrédito de la empresa pública. La empresa pública no funciona, la empresa pública no funciona, la empresa pública no funciona, ¿no? Y claro, como consecuencia de esto, muchos, y me incluyo también, incluyo a IK Center, creímos efectivamente que salvo situaciones muy marginales, la empresa pública no era un modelo funcional, que tendría una determinada, digamos, un determinado interés social, pero que desde un punto de vista de funcionamiento siempre eran mejores las empresas privadas, ¿no? Entonces, por eso, para ver qué es la realidad que hay detrás de este debate, es por lo que es fundamental profundizar con la mayor objetividad posible en el mismo, ¿no? Bien. Bueno, es importante decir que ese planteamiento que dice que dominante del neoliberalismo se ha hecho por eso, dominante al menos en el conjunto de Occidente durante estos años, desde la década de los 90 sobre todo, y en conjunto la sociedad, salvo círculos muy, muy concretos, pues ha dado por supuesto eso, que las empresas públicas no funcionaban, que salvo casos muy marginales, las empresas privadas siempre funcionaban mejor, ¿no? Bien, y entonces esto, sorprendentemente, en los últimos años nos hemos encontrado con que el debate sobre la empresa pública está renaciendo. Está renaciendo, en principio, en círculos académicos, fundamentalmente, ¿no? Hablo de Occidente ahora, ¿eh? Está renaciendo en círculos académicos, más que en círculos políticos, etc. Entonces, vamos a ver por qué está renaciendo ese debate, ¿no? Bueno, hay tres razones básicas, ¿no? La primera es, bueno, la crisis de nuestro modelo de desarrollo. Es decir, sí, hemos dicho que uno de los pilares del neoliberalismo, casi el prioritario, al que más importancia le han dado los gobiernos neoliberales desde el momento en que llegan al poder, ha sido la privatización de las empresas públicas, ¿no? Bien, entonces, claro, en el momento en que entramos en una situación o de agotamiento de ese modelo o de crisis de ese modelo, pues parece lógico replantearse las bases de ese modelo neoliberal. Y una de esas bases es el peso del sector público empresarial. Claro, si el neoliberalismo no funciona, a lo mejor algunas de las bases de ese modelo hay que revisarlas, ¿no? Esta es una primera razón para empezar a cuestionarse el papel del sector público empresarial. En los últimos años, incluso en círculos de prestigio entre las multinacionales, se está admitiendo de forma generalizada que el modelo neoliberal está agotado, que ya no da más de sí, se están haciendo propuestas de nuevos modelos, algunas muy fantásticas, pero sí hay una impresión general de que el nuevo modelo económico de Occidente va a tener que ser más intervencionista. Y esto pues, se ha visto muy claro con teorías que se están reconociendo pues, en círculos como incluso el Foro Económico Mundial, etcétera, ¿no? Donde se está dando mucho peso a autores académicos que están hablando precisamente de esto, que han teorizado precisamente sobre esto, de que el Estado tiene que ser más activo en la economía, del papel del Estado no ya como gestor o administrador de los impuestos, sino también como participante en la producción, y esto rápidamente nos lleva a cuestionarnos ese papel del Estado puede tener distintas perspectivas como financiador, etcétera, pero vemos cómo se están acercando también a el modelo del sector público, al concepto del sector público empresarial. Bien. Te quería hacer una consulta en ese aspecto. ¿Puede ser que sea para fortalecer y darle más fuerza al Estado en sí, que no tenga una situación asimétrica con las empresas privadas? Esta cuestión de darle más facultades o más participación. Bueno, ese es evidentemente una de las razones estratégicas que llevan a impulsar el sector público, pero desde luego no es digamos, el objetivo de las multinacionales, ¿no?
cuando decimos que el Foro Económico Mundial o las grandes multinacionales están dando eco a estas teorías, han empezado a dar eco a estas teorías, no es porque quieran el contrapeso del sector público frente a ellos, porque ellos son las grandes empresas privadas. Lo que están viendo es que igual es imprescindible disponer de un cierto sector público empresarial para que el sistema funcione, para que la economía funcione. Porque llevamos décadas de estancamiento con un sistema renqueante que se tiene que alimentar permanentemente en base a más deuda, más deuda, más deuda, y ven claro que el sistema no funciona y dicen, bueno, a lo mejor tenemos que admitir, no porque nos guste, sino a lo mejor tenemos que admitir para que el modelo funcione, como admitimos después de la Guerra Mundial, un cierto nivel de intervención pública en la economía. Bien, esa es la primera razón, para que nos está llevando en el ámbito académico, en principio, a replantearnos el papel del sector público empresarial. Otra razón es el éxito de los países emergentes, China y Rusia fundamentalmente, en la gestión pública de las grandes empresas. Estamos viendo cómo a nivel mundial, en distintos sectores clave, China, Rusia, los países emergentes en general, están teniendo un peso de liderazgo y un peso creciente. ¿Y cómo lo hacen? Y lo hacen a través de empresas públicas, ¿no? Entonces, vemos que están gestionando de empresas públicas de forma suficientemente eficiente como para que estas empresas sean líderes en China, en Rusia y en el mundo, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues esa es otra razón objetiva para que nos cuestionemos qué pasa con el sector público empresarial. Y una tercera razón tiene que ver también con los países emergentes, porque claro, el cuestionamiento del papel de la empresa pública en los años 90 sobre todo, tuvo relación con el peso de las grandes corporaciones después de la Guerra Fría, pero también con los cambios que habían producido en los países socialistas. Decíamos, bueno, esos sistemas o se derribaban, se habían destruido o se habían reconvertido de tal forma como en China que era muy fácil interpretar que el sistema de gestión pública de la economía no funcionaba. Entonces, el neoliberalismo se alimentó en buena parte de esto. Es decir, estos países han destruido su sector público empresarial porque se han dado cuenta, después de generaciones, que ese sistema no funciona. Y a partir de los años 90 hemos estado pensando que esas empresas públicas que quedaban en China, en Rusia, etcétera, que eran, digamos, los restos de esos sistemas socialistas anteriores, pero que iban a ir poco a poco desapareciendo hasta los niveles de Occidente, ¿no? Y sin embargo, en los últimos años, ¿qué hemos visto? Pues que esos países emergentes llegaron a un determinado nivel, pero a partir de ese nivel no solo dejaron de reducir el peso de las empresas públicas, sino que al contrario, han empezado a consolidar el peso de la intervención pública en la economía, a consolidar el sector público empresarial y a desarrollarlo, ¿no? Entonces, esto es algo que tiene una importancia enorme. Entonces, ya son tres factores que, por lo menos desde un punto de vista teórico, aunque no nos lleven a una conclusión directa, nos lleven a obligar a cuestionarnos lo que habíamos pensado hasta entonces. Es decir, si algo que desde el punto de vista meramente ideológico daba la sensación de que era así, todo el mundo lo dice, nadie lo cuestiona, las empresas públicas no funcionan, punto. Ahora vemos que la realidad nos está poniendo sobre la mesa diciendo unas razones suficientes para pensar, ojo, que a lo mejor esto no es así. A lo mejor esto no es así. Bien. Bueno, aquí tenemos un gráfico para ver lo que sucedió a partir de los años 80-90. Un gráfico que nos revela, estos son los países de la Unión Europea, ¿no? En el año 2015. Nos revela hasta qué punto llegó esos procesos de privatización masiva de unos sectores públicos que habían sido tremendamente importantes en prácticamente toda Europa, ¿no? Y vemos cómo, ahí tenéis en esta gráfica, en azul, digamos, son las empresas públicas mayoritariamente controladas por el Estado o por organismos públicos, y en amarillo, naranja, tenéis, son las empresas públicas con control minoritario, ¿no?, por parte del Estado. Bueno,
en total veis cómo al final el peso del sector público empresarial pues ha quedado entre un 0 y un 5%, ¿no? Con mayores o menores niveles de privatización en unos casos, pero al final reducido a prácticamente nada en casi todos los países europeos, ¿no? Por ejemplo, hay un 5% por ejemplo, en Francia y un menos de un 1%, casi un 0,5% en el extremo de la izquierda en España. Bien. Bueno, pero sin embargo, estamos viendo en los últimos años cómo, por ejemplo, en los mercados emergentes y en desarrollo, el sector público empresarial, salvo excepciones, ya hemos dicho, se está manteniendo y teniendo un protagonismo muy importante en el desarrollo económico de estos países, ¿no? Aquí tenéis algo que no es, digamos, el mercado más competitivo, pero es el peso de las empresas públicas en las inversiones en infraestructura, en los mercados emergentes y en desarrollo, ¿no? Recordad que el mundo en los últimos años lo dividimos entre países, digamos, desarrollados, Occidente, lo que se suele llamar Occidente, países emergentes y países en desarrollo. Países emergentes que serían pues, Rusia, China, India y los BRICS, y luego países en desarrollo que no han llegado al nivel de los países emergentes, ¿no? Bueno, pues en los mercados emergentes y en desarrollo veis cómo estas inversiones en infraestructura están en un 28%, son realizadas por los gobiernos, en un 17% son iniciativa privada y en un 55% son iniciativa de las empresas públicas, ¿no? Estas SOEs son empresas públicas. El 28% es administración gubernamental, ¿no? Vale. Adrián, si pudiéramos pensar ahí como quien se encarga mayoritariamente de infraestructura, ¿podríamos pensarlo como la parte azul y roja sumadas desde un aspecto público Sí, mayoritario? evidentemente, si lo pensamos de forma simple en lo público y lo privado, sería privado 17% y público 70-83%, ¿no? Vale. Bien, Eso, acordaros de esa palabra SOE, que quiere decir son empresas públicas, ¿no? Que son State Owned Enterprises, empresas propiedad del Estado, ¿no? ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, doctor? que nada, que es bastante importante el porcentaje. Podría hasta Claro. marcar una línea de lo que hacen los países desarrollados. Claro, pero esto es un ámbito concreto que es inversiones en infraestructura, ¿no? Son, digamos, los mercados competitivos, sino las inversiones en infraestructura, ¿no? Bien. Bueno, vamos a los bancos públicos, ¿no? Vemos que hay muchos países, no sé si aquí se ven, lo veis con el suficiente tamaño, depende en qué dispositivo estéis utilizando, ¿no? Pero ahí tenéis en la mitad de los países del G20 y en bastantes de las grandes economías en desarrollo, los bancos públicos tienen entre un 20 y un 60% del sistema bancario. Y ahí tenéis el caso a la izquierda de los tres primeras columnas rojas, son India, China, Rusia, ¿no? Bueno, estos son datos de 2016. Yo tengo datos del 2022, no sé si los hemos recogido más adelante, pero lo que ha sucedido con los bancos públicos es un tema muy relevante porque, claro, los bancos es una parte estructural clave del control de la economía. No estoy seguro de haber recogido esa diapositiva. Vamos a ver. No, no la he recogido. Pero bueno, ahí hay un dato muy importante, pero que sí la hemos recogido en el análisis, por ejemplo, cuando hemos hablado otras veces del análisis de la evolución de la economía en Rusia. Ahí tenéis cómo en el sector bancario, en el momento de la Unión Soviética, antes de la década de los 90, en el año 89-90, si queréis, el 100% de la banca era pública, como en la siguiente década, la década Yeltsin de los 90, en la que Rusia estuvo en manos de Wall Street y de los oligarcas internos,
Entonces, durante esa década se fue privatizando el sector bancario hasta un 30% aproximadamente, 30-35%, y como desde el año 2000, con la época Putin, se empieza a recomponer el sector público bancario, se empieza a incrementar el peso de los bancos públicos dentro del sector y llegando hasta un 70-75% en el momento actual. Esto es muy significativo porque si vamos a lo que son los países emergentes, y ahí lo vemos, en todos ellos, pues los bancos públicos tienen dentro del sector bancario un 60, un 70, un 80%. Estamos hablando de Rusia, de China, de India, de Irán, de Bielorrusia, por ejemplo. También recuerdo que no, me acordé perfecto de ese video, recomiendo que lo busquen cuando hablamos de la economía de Rusia. También me acuerdo de los bancos más importantes de China, los que más trataron. Efectivamente. Sí, si hablamos del sector bancario, vemos cómo en este momento, de los 10 primeros bancos del mundo, los 5 primeros, digamos, bancos mundiales son chinos y son públicos. Es decir, los mayores bancos mundiales en este momento son bancos públicos. Bien, y es importante, como hemos dicho antes, que en muchos sectores estratégicos sucede algo similar. En los sectores claves como armamento, aeronáutica, transportes, energía, ¿no? Las grandes empresas mundiales son en muy buena parte empresas públicas, sobre todo gracias al empuje de los países emergentes. Pero ya vemos que esto está cambiando radicalmente el mapa de lo que las empresas públicas y privadas son en el mundo, ¿no? Aquí tenéis activos e ingresos de las empresas públicas entre las 2.000 mayores a nivel global. Entonces tenéis en la columna azul el peso en activos, en la columna roja, granate, y el peso en ingresos, ¿no? Y tenéis en las primeras 2 columnas, si queréis, el sector financiero, como estamos hablando a nivel mundial, un 20% aproximadamente son empresas públicas, de las grandes empresas. En sector industria y material, según, bueno, vamos a decir, entre un 15 y un 35%, según cómo lo midamos. En energía, entre un 5 y un 35%. Y en utilities, pues utilidades entre un 5 y un 15%, etc. Vemos cómo en sectores estratégicos básicos las empresas públicas tienen un peso fundamental. Bueno, aquí tenéis en el conjunto de las empresas públicas, de las mayores empresas públicas del mundo, aquí tenéis el peso en número. Es decir, cuántas son públicas de las 10 empresas públicas, perdón, de las 10 empresas mundiales más grandes, 4 son públicas. Tenéis en la primera columna, del top 10, 4 son públicas. Luego tenéis del top 50, 11 son públicas. Del top 100, 27 son públicas. Del top 500, 118. Del top 1000, 216. Y esto nos está diciendo, porque sobre todo eso es el peso creciente de los países emergentes, está dando a las empresas públicas también un peso creciente, un peso muy importante entre las grandes empresas mundiales. Bien. ¿Sí, Lautaro? Te iba a hacer una pregunta, no sé si está a la altura, pero vos habías comentado al principio de que existía la gran posibilidad de que haya muchas empresas públicas que en gran medida no sean completamente eficientes, que es más fácil que las privadas sean más eficientes. Obviamente acá vemos que hay excepciones, obviamente se puede, es lo que estamos hablando en general, pero capaz que por eso la sí, cantidad perdón, yo no es que haya hecho eso, sino que esa es la mentalidad en la que hemos vivido todos. Perdón. Luego hablaremos de eso. Sí, perdona, que te he interrumpido. Era por eso que capaz que la cantidad es inferior a la que son privadas, eso, más que nada. ¿Puede ser que sea por eso? Bueno, es una razón fundamental. Ya hemos visto primero cómo el neoliberalismo y, por otro lado, la caída del bloque socialista, todo eso creó un ambiente para desprestigiar radicalmente a la empresa pública, para pensar que las empresas públicas son nidos de ineficiencia, de corrupción, etcétera.
y para privatizar las empresas públicas en general en buena parte del mundo y sobre todo en Occidente. Entonces vemos cómo esto se ha ido recomponiendo, sobre todo porque muchos países en desarrollo y sobre todo los países emergentes están apostando por las grandes empresas públicas y están teniendo un peso creciente en el mundo. Bien. Pero este es el cuadro, yo creo que más importante, porque esto nos refleja la tendencia del conjunto del mundo. Aquí tenéis, a la izquierda, esto es la evolución entre el año 2000 y el 2018. El peso de las empresas públicas entre las grandes multinacionales. Y veis cómo en el año 2000 era solo un 5% como consecuencia de todos los procesos de privatizaciones, etcétera, y cómo en la parte azul es el peso en las economías avanzadas, cómo se ha mantenido más o menos dentro de ese 3,5%, 4%, porque seguimos pensando que las empresas públicas no funcionan y, sin embargo, como el resto del mundo, las economías emergentes han ido crecientemente apostando por las empresas públicas hasta llevarnos a un total de un 20%. Es decir, un 20% de las grandes empresas públicas mundiales de las grandes empresas mundiales son públicas en este momento. Ahora es un poco más, pero bueno, esto termina en el año 18. ¿Vale? Esto es un dato objetivo suficientemente radical que si los académicos funcionaran como académicos realmente, tendríamos en este momento cientos a miles de académicos repensando a ver qué hemos hecho con las empresas públicas que no teníamos que hacer probablemente. Vean. Bueno, dentro de ese papel de las empresas emergentes, aquí tenéis el peso de las grandes empresas públicas en China, ¿no? Bien, entonces tenéis entre las grandes empresas, tenéis en número de compañías el 29% de las muy grandes empresas, estamos hablando, el 29% son privadas y el 71% son públicas. En ingresos, el 78% de los ingresos son de empresas públicas y en activos el 84%. Estamos hablando de las mayores empresas chinas. Pero esto es un tema clave porque el peso de las empresas públicas nos define lo que es una economía. El peso, de alguna forma, en otros programas ya lo hemos indicado, pero las grandes empresas públicas, las grandes empresas en general, tienen un peso enorme no solo en la economía, en la sociedad, en la política, en los medios de comunicación, en la cultura, en la opinión pública, en todo. Entonces, lo que sean o no sean esas mayores empresas nos define al país en buena parte. A veces cuando se dicen las características de un país, bueno, se pide el peso sobre el conjunto de la economía, pues en cuanto a ventas, etcétera, pero es que lo que realmente la capacidad de incidencia de las muy pequeñas, medianas empresas, incluso de muchas de las grandes, es prácticamente cero. De la capacidad de incidencia más allá de sí mismas. Tienen su espacio en el mercado, pero no tienen capacidad de incidir en la política, de incidir en la sociedad, de incidir en los medios. Son estas muy grandes empresas las que tienen ese poder. Y entonces, sí, doctor. ¿Esto les puede dar un grado más de autonomía como país? ¿Un Estado planificado con este tipo de economía? Es un factor fundamental porque no solo autonomía como país, sino autonomía como gobierno. Soberanía, quería decir. Perdón. Eso es, soberanía como gobierno. Como gobierno frente a las grandes empresas. Porque claro, esas grandes corporaciones, cuando son privadas, ejercen su poder sobre todo, sobre el gobierno, tienen tal capacidad de movilización de recursos que controlan los medios de comunicación, controlan la industria cultural, financian los partidos políticos, acaban dominándolo prácticamente todo. El que esas empresas, esas grandes empresas sean públicas o en buena parte sean públicas, cambia radicalmente la composición de lo que se suele llamar economía política del país, si se quiere, de relación entre economía y política. Lo cambian todo. Bien. Aquí tenéis dentro de las 50 mayores empresas
públicas fuera del sector financiero. Ya hemos dicho que en el sector financiero sobre todo destacan en primer lugar las chinas, que son los bancos más grandes del mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí tenéis como curiosidad las 50 mayores empresas públicas no financieras, ¿no? Bien, ahí tenéis en la primera columna pues 3 casos de China: China Petrochemical, China National Petroleum, State Grid, China, ¿no? En la segunda columna tenéis de una empresa petrolífera de Arabia Saudí, casos poco conocidos como Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Ahí tenéis casos que sorprenden cuando se ven por primera vez, como Volkswagen, y creo que está Renault también por ahí, ¿no? Claro, el caso de Volkswagen, ¿por qué está calificado como empresa pública? Porque está controlado por un estado de Alemania, por una región de Alemania. Entonces, algo que no es muy conocido, pero de hecho es una empresas públicas son las que están controladas por un organismo público. Pues Volkswagen es una de ellas y Renault es otra. Peugeot tenéis ahí y Renault también. Estas son empresas francesas que están controladas por organismos del Estado. Bien, luego tenéis empresas rusas en la tercera columna, etc. ¿De acuerdo? Son sobre todo países emergentes y países en desarrollo, pero ya veis que hay algunas europeas también. Me imagino que no hay ninguna norteamericana, que ahí es el país más privatizado del mundo. Quizás, de los países avanzados. Bueno, y aquí tenéis la distribución sectorial de esas empresas públicas más grandes del mundo. ¿En qué sectores están? Ahí tenéis sobre todo el sector bancario, un 30%, luego energía, tiene un peso importante, petróleo, electricidad, gas, transportes, metales y minería, fabricación, comunicaciones, transporte. ¿Vale? Bastante diversificado, mayoritariamente banco igual, pero... Bien. Bueno, este es un tema importante, ¿no? Hemos visto los hechos. Los hechos ya nos están diciendo que hay que tomarse en serio a las empresas públicas. Y es curioso porque, claro, muchos de nuestros políticos, yo diría que han despreciado de tal forma, no por criterio propio, sino que han oído tantas veces cuestionar a las empresas públicas que dan por supuesto que las empresas públicas no funcionan y parten de ese criterio, ¿no? Incluso a veces dicen barbaridades, ¿no? No voy a mencionar políticos concretos, ¿no? El Estado no puede intervenir en la economía. El problema es que después de toda esa trayectoria, muchos países se han olvidado de gestionar empresas públicas. Han destruido sus equipos de gestión de empresas públicas. Entonces ahora les cuesta mucho más hacerlo, bien, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, independientemente de este, digamos, razonamiento en base a hechos, que es el que hemos puesto sobre la mesa, hay hechos suficientes para que nos replanteemos el papel de las empresas públicas. Vamos a ver unos razonamientos lógicos. ¿Qué hay detrás de esto? ¿En qué medida podemos comparar la eficiencia de las empresas públicas y de las privadas? Bueno, y esto es, en sí mismo, esta comparación es muy complicada. ¿Por qué? Porque, claro, digamos, qué empresas están en el ámbito público y cuáles están en el ámbito privado no es algo aleatorio, sino que es el resultado de una evolución en la que, sobre todo en el sector público, hay un impacto negativo evidente de la gestión política de las últimas décadas. Pero sobre todo, y os lo he puesto en primer lugar, porque los objetivos son distintos, ¿no? Y, por ejemplo, muchas veces en artículos bastante superficiales de prensa, incluso también en algún artículo académico, se dice, no, las empresas públicas no son eficientes. Si comparamos el sector público empresarial de este país y al privado, resulta que obtienen muchos menos beneficios. Bueno, pero es que, claro, no se han dado cuenta que es que obtener beneficios no es el objetivo de las empresas públicas. No es el objetivo. El beneficio es el objetivo de la empresa privada. La empresa privada no tiene como objetivo producir bienes y servicios, sino que produce bienes y servicios para maximizar el beneficio del inversor. Pero ese no es el objetivo de la empresa pública. La empresa pública produce bienes y servicios para distintos objetivos, para los objetivos que en cada caso les atribuye el organismo del que dependen. Puede ser
producir un bien o un servicio en buenas condiciones, a precios adecuados, por razones estratégicas conseguir una cierta presencia en el mercado, aumentar el volumen. Bueno, puede haber distintos objetivos, ¿no? O sea que en base a beneficios no se pueden comparar. Cuando comparamos la eficiencia de las empresas privadas entre sí, enseguida vamos a los beneficios. Esta consigue muchos beneficios, esta no, esta es más eficiente. Eso no sirve para comparar empresas públicas y privadas. Y algo similar nos pasa, por ejemplo, con las empresas cooperativas, ¿no? El objetivo de las empresas cooperativas tampoco es maximizar el beneficio, con lo cual ese elemento no nos sirve de comparación, ¿no? Y luego tenemos ese impacto negativo de la gestión política de las últimas décadas, que es lo que os he reflejado en esos puntos, ¿no? Primero, pues porque muchas veces lo que se ha hecho es privatizar las empresas públicas eficientes. ¿Por qué? Porque eran eficientes. Es decir, como son eficientes, son muy atractivas para el sector privado, las privatizo. A veces simplemente para ingresar dinero, a veces por presiones de ese sector privado, para hacerse con ellas, ¿no? Y a veces para conseguir ingresos para el tesoro, ¿no? Otras veces, al contrario, lo que se ha hecho es incorporar al sector público empresas en crisis, ¿no? Como estaban en crisis, para no crear un problema social, ¿qué hago? Las nacionalizo. Esto se hizo, pues no sé, con muchos bancos en la crisis del 2008 o en la crisis COVID, por ejemplo, se hizo con el sector aeronáutico en algunos países, ¿no? Dice, bueno, las nacionalizo, aunque sea a veces provisionalmente, pero las pérdidas me las quedo yo. Entonces, claro, empresas en mala situación se incorporan al sector público precisamente porque están en mala situación, con lo cual ya esto también nos distorsiona la comparación con las privadas, ¿no? Luego ha habido, ya lo hemos dicho, una clarísima despreocupación por la eficiencia del sector público empresarial por muchos gobiernos que han despreciado al sector público empresarial. Hoy, que las empresas públicas no funcionan muy bien, bueno, es que son públicas, ¿cómo van a funcionar bien, ¿no? Se ha tolerado cuando no nos encontrábamos con gobiernos ideológicamente claramente hostiles al sector público que premeditadamente han adoptado medidas para facilitar el mal funcionamiento de estas empresas, ¿no? Y luego, porque se ha perdido esa capacidad de gestión, ¿no? Es decir, que en buena parte fuimos adquiriendo durante las décadas de posguerra, pero luego ese desprecio en general de las empresas públicas, ese desprecio continuado de la gestión pública, pues ha llevado a una pérdida progresiva de capacidad de gestión, ¿no? Con lo cual, efectivamente, la comparación de un grupo de empresas privadas con un grupo de empresas públicas es muy complicado, ¿no? Difícilmente nos va a llevar a conclusiones claras. Bueno, vamos a ver la lógica, ¿no? La dialéctica que puede haber detrás de las ventajas e inconvenientes de las empresas públicas y las privadas, ¿no? En principio, hay una primera cuestión clave que es la propia finalidad, ¿no?, de las empresas privadas de capitales, tenéis ahí, y de la empresa pública. Si lo vemos desde el punto de vista de la finalidad de la empresa, podemos decir, bueno, las empresas públicas, ideológicamente dicen algunos, son mejores porque su finalidad es el interés general, ¿no? El interés general, en concreto, que se desarrolla o se persigue a través de las finalidades que el respectivo organismo público les impone, ¿no? Mientras que en la empresa privada la finalidad es el beneficio del empresario. Las dos producen bienes y servicios, pero su finalidad es para el interés general en el caso de la empresa pública, para el beneficio del empresario en la empresa privada, ¿no? Sin embargo, esto tiene riesgos en los dos casos, ¿no? En el caso de la empresa pública, un riesgo, vamos a decir, de corrupción entendida en sentido amplio, porque una cosa es que la finalidad otorgada a la empresa pública sea de interés general, pero luego están gestionadas por personas concretas. Esas personas pueden tener intereses particulares y desarrollar su actividad en base a intereses distintos del interés general, que pueden ser intereses políticos o casos de corrupción, o porque hay otra empresa que les corrompe, una empresa privada que corrompe al responsable de una empresa pública para que haga lo que no tiene que hacer, etcétera, ¿no? Mientras que en la empresa privada, pues tiene muchos riesgos de lo que se ha llamado externalidades, ¿eh? Es decir, por ejemplo, pues de que en esa búsqueda del beneficio hagan muchísimas cosas
que perjudican a la sociedad. Por ejemplo, se ha puesto ahí siempre de referencia la contaminación, ¿no? Hay muchas empresas que contaminan, pero ellas consiguen beneficios contaminando y punto, ¿no? Luego tiene que venir el Estado para poner multas, obligarles a compensar los daños, etcétera, ¿no? O, al sentido contrario, en externalidades positivas, se suele citar la falta de perspectiva de largo plazo que tienen muchas empresas privadas, por ejemplo, a la hora de invertir en investigación o innovación a largo plazo. Y por eso tiene que venir el Estado a incentivarles para que lo hagan, porque por sí mismas no lo hacen, ¿eh? Es decir, por la búsqueda del beneficio no hacen todo lo que deberían hacer para generar bienes de interés social, ¿eh? ¿Vale? Es un poco un esquema básico, ¿no? Pero luego hay un tema clave, ¿no?, que es el del liderazgo, ¿no? ¿Quién lidera las empresas privadas de capitales y quién lidera la empresa pública? La empresa privada de capitales la lidera el propietario, que le solemos llamar empresario, ¿no?, mientras que la empresa pública la lidera un trabajador público. Y esto genera un contexto radicalmente distinto desde el punto de vista del incentivo. ¿Por qué? Pues claro, el propietario se apropia de la totalidad de los beneficios de la empresa, ¿no? Entonces tiene un incentivo grandísimo por impulsar la actividad de esa empresa. Mientras que en la empresa pública, el director de la empresa pública es un funcionario, es un trabajador público y, por tanto, tiene un incentivo comparativamente pequeño para impulsar la actividad de esa empresa, ¿no? Bien, pero es muy importante, como decimos abajo, que estas diferencias son muy claras en las empresas pequeñas y medianas. Es decir, ahí abajo, sí. Estas diferencias son muy claras en empresas pequeñas y medianas, que son el prototipo, porque muchas veces cuando pensamos en la empresa privada y la empresa pública pensamos, pues no sé, en el dueño de un restaurante que conocemos, es que los gestores privados son muy activos, ¿no?, muy flexibles, muy implicados, ¿no? Esas diferencias del incentivo del propietario son muy claras en empresas pequeñas y medianas, pero en las empresas más grandes, cuanto más grandes son, se van atenuando más esas diferencias entre las públicas y las privadas en cuanto a incentivo, motivación, flexibilidad y eficiencia interna. Es decir, las empresas privadas más grandes se van poco a poco burocratizando, van perdiendo flexibilidad, van perdiendo cercanía con el entorno, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque luego vamos a ver, esto nos explica por qué los debates entre empresa pública y privada casi siempre se están planteando con respecto a las empresas grandes. Es decir, incluso estos países, como los países emergentes, que están centrando una buena parte de su actividad y dando un gran protagonismo a las empresas públicas, lo están haciendo en el ámbito de la gran empresa, pero dejando un margen muy importante de libertad de mercado para las empresas pequeñas y medianas. Vale. Bueno, ¿qué pasa en las empresas grandes, ¿no? A medida que van creciendo, la propiedad tiende a diluirse entre muchos inversores. Pero claro, si hay muchos inversores, el incentivo del empresario se va diluyendo también. Claro, no es lo mismo que si yo me hago con el 100% de los beneficios, tengo un incentivo enorme. Si resulta que he introducido a otros inversores en la propiedad y yo solo tengo un 20%, el incentivo que tengo para que las cosas vayan bien es mucho menor. Cuantos más inversores haya, mi incentivo es menor. Claro, ya con empresas mayores, los accionistas, los propietarios, ¿qué hacen? Al final delegan la gestión de la empresa en gestores contratados. Ya no es ni siquiera es un empresario, ¿no? Es un trabajador. Con lo cual vemos que el incentivo de ese trabajador, director general, gerente, etcétera, de esa gran empresa, puede ser ya en esos ámbitos muy similar al que tiene un director general o un gerente de una empresa pública. Esto es muy importante, ¿no? Y luego, claro, como hemos dicho antes, la dimensión, el crecimiento, implica siempre mayor complejidad de la gestión
menor flexibilidad, agilidad, dinamismo en cualquier modelo de empresa. Esto se compensa con las economías de escala que tienen las grandes empresas, ¿no? Es decir, esa capacidad de que como tengo muchas ventas, pues esto me permite hacer más inversiones, hacer cosas que las pequeñas empresas no pueden hacer. Pero claro, esas ventajas de la dimensión, que son las que han hecho que a lo largo de la evolución económica las empresas pequeñas tengan cada vez un peso menor y las grandes cada vez un peso mayor. Y digo, esas ventajas de la dimensión se dan igual en privadas o públicas, ¿no? ¿Vale? Se entiende todo esto, ¿no? ¿Es suficientemente claro, Lautaro? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Bueno. Entonces, vamos a ver. Si lo vemos desde un punto de vista más conceptual o ideológico, esa dialéctica entre empresas públicas y privadas la podemos identificar en base a dos modelos, si queréis, extremos, ¿no? Un modelo liberal puro, si queréis, según el cual la posición extrema sería la empresa privada siempre es mejor, que es, por cierto, un posicionamiento que se ha vuelto bastante dominante en Occidente en las últimas décadas, ¿no? Mientras que el modelo de socialismo de Estado sería la empresa pública siempre es mejor, ¿no? Bueno, que era quizás el modelo, en cierta forma, en la Unión Soviética, en la China de Mao, etcétera, ¿no? Bien. Pero claro, la realidad, si tenemos en cuenta los argumentos que hemos puesto sobre la mesa sobre ventajas intrínsecas de privadas y públicas y la realidad de lo que nos está diciendo la economía mundial, los posicionamientos de distintos países y cómo están evolucionando, nos está diciendo, por lo menos, que a veces las empresas privadas son la mejor opción y a veces lo son las públicas. Y esto no es una cosa, una tontería, sino es algo que tiene o debería tener unas repercusiones importantísimas desde el punto de vista político, ¿no? Porque, claro, por lo tanto, si esto es así, la clave es definir con objetividad en cada caso, en cada empresa y cada sector, si el modelo privado o público es el más efectivo. Es decir, esto debería llevar a nuestros gestores, a nuestros responsables políticos, a decir, yo me voy a olvidar de mis prejuicios y voy en base al interés general, voy a analizar con objetividad si esta empresa o este sector es mejor que sea privado o que sea público. Esto es, sí. Que quería presentar un ejemplo en eso, ponerle un dirigente, un presidente liberal que entiende que, bueno, puede ser que sea beneficioso que un sector estratégico, ya sea energía, pueda ser una empresa pública, sin ningún problema de sesgo ideológico, y que haya otras empresas privadas al mismo tiempo. Sí, sí. Claro, luego va a haber, cuando decimos ideología, puede haber distintas perspectivas estratégicas en unos gestores y en otros, ¿no? Pero si piensa que, por ejemplo, en ese sector es mejor que parte sea público y parte sea privado, eso puede ser una razón para nacionalizar una empresa o para privatizar otras, ¿no? Pero bueno, lo importante es, como digo aquí, porque claro, para eso hay dos dificultades enormes, enormes, ¿eh? La primera son los prejuicios ideológicos y la segunda, los intereses. Prejuicios ideológicos que en este momento yo creo que existen sobre todo en Occidente, en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. El resto del mundo está mucho más allá, mucho más avanzado que nosotros. Es decir, China o Rusia partieron en su momento de modelos de, digamos, de mitificación de la empresa pública, pero superaron esa fase y ahora son capaces, el conjunto de los países emergentes y muchos de los países en desarrollo, de analizar, como decimos, con objetividad y fríamente, si para el país que es mejor, que esto sea privado o público, ¿no? Y hacer una apuesta en consecuencia con ello, ¿no? En Occidente, en general, ya no somos capaces, porque tenemos esos prejuicios ideológicos a favor de la empresa privada y en contra de la empresa pública. Y por otro lado, tenemos el problema, evidentemente, de los intereses, ¿no? Porque hay enormes intereses de privados muchas veces para que una determinada empresa se privatice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O también, al contrario, puede haberlos para que se nacionalice, ¿eh? Ya lo hemos comentado antes. Puede haber un sector privado
que esté en dificultades, y dice, quítame, sácame de estos problemas y incida excesivamente sobre el gobierno para que el gobierno nacionalice, no por interés del país, sino para quitarles un problema a este sector privado que tiene una gran influencia sobre el gobierno, ¿no? Entonces, estos dos son obstáculos que hay que superar. Primero, los intereses de parte, que puedan estar en contra del interés general a la hora de tomar la decisión, y los prejuicios ideológicos, ¿no? Bien. Bueno, luego, nosotros habíamos llegado hasta ese esquema, pero luego hay algunos casos de países que creemos que necesitan un análisis específico para llegar a conclusiones más concretas, ¿no? Porque, claro, en las conclusiones que hemos dado hasta ahora, pues parece claro, ¿no? En principio hay, digamos, sobre todo un debate que normalmente va a llevar a conclusiones de que dentro de las grandes empresas hay que hacer una apuesta mucho más importante de la que hace Occidente por el sector público empresarial, ¿no? Dentro de las grandes empresas. Pero normalmente, viendo lo que pasa en los países emergentes, no se está apostando por hacer esa apuesta para pequeñas y medianas, ¿no? Para empresas pequeñas y medianas. Pero, sin embargo, vemos casos de éxito que parece que se salen un poco de este esquema y que por eso sería necesario analizar, ¿no? Primero, el caso de la Unión Soviética, ¿no? Que todos pensamos que fue un fracaso económico, pero bueno, esto no es nada claro. Nosotros lo pensamos también hasta que vimos los números. Y los números nos decían que la economía soviética no llegó a colapsar. No llegó a colapsar. Tuvo un crecimiento enorme en la época, más o menos en la época stalinista. Junto a Japón eran los dos países del mundo con mayor crecimiento. Después de la época stalinista, el crecimiento fue a menos, pero no llegó a colapsar. El colapso de la economía soviética se produjo después del cambio de sistema, ¿no? Y, sin embargo, hemos estado todos pensando durante décadas que esto fue así. Pero si vemos los niveles de crecimiento del PIB, no hubo colapso, no llegó esta reducción del PIB, del crecimiento, no llegó a una situación de colapso. Y eran situaciones de crecimiento, desde luego, muy superiores a las que están teniendo en los últimos 20 años Europa o Latinoamérica, por ejemplo, que estamos en una situación de verdadero estancamiento. Y entonces, esto sí nos plantea una incógnita, porque, claro, la Unión Soviética funcionó en conjunto muy bien y con muchas empresas pequeñas y medianas públicas, ¿no? Es decir, no hicieron esa segmentación de reservar las empresas pequeñas y medianas al ámbito privado, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que analizar, ¿eh? ¿Por qué en la Unión Soviética esto funcionó bien? Porque, sin embargo, si vemos la experiencia posterior, en Rusia no se está planteando, como digo, que ese sector público se extienda al ámbito de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Bueno, esto es importante en sí mismo, ¿no? Pero bueno, es un tema a analizar. Otro tema a analizar, el caso de Bielorrusia, ¿no? Que es un caso también sorprendente, ¿no? Porque del que nadie ha hablado durante 30 años y nosotros lo desconocíamos y de pronto, por casualidad, nos enteramos de que hay un país en mitad de Europa con 10 millones de personas industrialmente avanzado, que es Bielorrusia, y en el cual, según cómo se mira, el 60 al 70% del sector empresarial es público. Bueno, pues esto hay que analizarlo. Ya no es solo como están avanzando los países emergentes, pues un 10, un 20, un 30% en el sector de grandes empresas, sino en el conjunto de la economía. Hay que analizar el caso de Bielorrusia también. Y otro caso es importante analizar, es el caso de Yugoslavia, ¿no? El caso de Yugoslavia, donde aparentemente consiguieron niveles de eficiencia muy importantes en empresas, yo diría que sobre todo medianas y pequeñas, pero que eran empresas públicas, pero gestionadas por los trabajadores, algo similar a una cooperativa de trabajadores, pero con una propiedad formalmente pública, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, lo que quería resaltar es esto, que son 3 casos que parece que van un poco más allá de lo que el análisis actual, este análisis que nosotros hemos hecho, de que nos encamina claramente a cuestionarnos en qué medida las empresas, grandes empresas, deben ser públicas o privadas,
y que desde luego probablemente el sector público empresarial debe tener un peso muy superior al que le hemos dado en las últimas décadas en Occidente, pero estos tres casos nos llevan a cuestionarnos si quizás hubiera que ir más allá en base a analizar qué es lo que realmente ha pasado en estos países. ¿Se entiende, no? Bien. Bueno, pues esto era lo que queríamos exponer fundamentalmente. Y para recordar el punto central, primero, ¿por qué esto es un tema tan importante? Porque es un tema que define el modelo económico, ¿no? Y va del peso mayor o menor de las grandes empresas. Pero no solo eso, porque ya hemos dicho que las grandes empresas, el cómo se configuran las grandes empresas, define la economía, define la sociedad, define la política, ¿no? Si las grandes empresas son privadas, es muy difícil, casi imposible evitar que antes o después se hagan con el control de la política, se hagan con el control de la sociedad, con el control de los medios, de la industria cultural, de la opinión pública, ¿no? Entonces, el que lleguemos a una conclusión sobre cómo es lógico configurar a las grandes empresas, esto es un debate en el ámbito público o privado, es un debate que nos va a definir o nos puede definir el futuro de nuestra economía, de nuestra sociedad y de nuestro desarrollo político. Y por último, pues algo que ya hemos dicho, pero quedaros por favor con este gráfico, que nos está poniendo muy claramente delante de los ojos que el mundo no es el que nos habían dicho, ¿no? Y cómo las grandes empresas públicas se están haciendo con un peso cada vez mayor en el conjunto del mundo, fundamentalmente por el empuje creciente de los países emergentes, China, Rusia, sobre todo, pero también India, Irán, etc. Qué buena casualidad que muestres de vuelta este gráfico justo en los comentarios en el chat. Le había gustado mucho este gráfico, bastante ejemplificador, esclarecedor también. Y también nos revela cómo en Occidente estamos estancados en ese 3,5-4% y que no nos estamos dando cuenta de que lo que está pasando en el resto del mundo. Totalmente. Bien. Bueno, pues esto era por mi parte. Lautaro, no sé si quieres comentar algo más. Capaz que es medio un modus operandi que siempre te pregunto, capaz por una cuestión más personal de España. Pienso en Repsol, es pública, ¿no? No. ¿No? ¿Es privada? Fue pública. Fue pública. Fue pública. Sí. Sufrió la privatización entonces, lo que estábamos hablando. Sí. Sí, ya has visto antes que dentro de la Unión Europea España es el país que más se ha privatizado. Y esto es un termómetro muy importante porque luego tiene una trascendencia enorme en el conjunto del país, ¿no? Claro, esto luego se traslada pues, al ámbito de la privatización de las televisiones, ¿no? Del quién controla los medios de comunicación. Esto define al final el futuro de un país, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto que en el conjunto de la Unión Europea, al final el sector público empresarial se ha quedado entre ese 0,5 de España y un 5% en el que están, por ejemplo, Francia. Pero España es probablemente el país de la Unión Europea donde más se ha privatizado el sector público empresarial y también en el ámbito analítico, mediático, académico, donde no hay absolutamente ningún debate sobre este tema, ¿no? Esto es algo realmente llamativo. Claro, lo mismo está pasando un poco por acá. Me acuerdo esos dos detalles, dos puntos muy claves que eran intereses y cuestiones ideológicas a la hora de privatizar. Cosas que están pasando también por acá en Latinoamérica fuertemente. También una empresa estratégica. Bueno, incluso como un detalle, hace poco acudí a la página web del Servicio de Publicaciones del Sector Público Empresarial Español, ¿no? Y en esa página de publicaciones hablaban de todo menos de la empresa pública. Es decir, ni siquiera ellos consideraban que merece la pena hacer un esfuerzo de análisis de lo que es y debe ser la empresa pública, ¿no? Es algo muy llamativo, pero claro que nos está diciendo cómo no hay análisis, partimos de dogmas ideológicos que evidentemente se han creado en base a intereses muy claros de las grandes corporaciones, que son, lamentablemente, y hay que decirlo una y otra vez, las que controlan Europa, Estados Unidos y Occidente en general. Totalmente.
Por mi parte, decirle al público muchas gracias por estar. Te dejo a vos el final si querés dejar una reflexión final. No se olviden de Muy bien, poner like Lautaro. y suscribirse. Eso es. Pues iba a decir lo mismo. Bueno, ya sabéis que dejarnos, por favor, comentarios, preguntas, ideas, propuestas. Como hemos dicho al principio, las iremos recogiendo en vídeos de preguntas y respuestas, no en este canal, sino en el canal de ECAI Center, ECAI con K, Center con C. Y ¿qué más? Pues, bueno, pues sí, como ha dicho Lautaro, por favor, si los que no estéis suscritos, acordaros de suscribiros al canal o de darle a la tecla unirme si queréis haceros miembros, difundir lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban al canal y bueno, pues sin más, ya sabéis que nos tenéis en DMP Geopolítica los jueves a la tarde o a la noche, según el país, a las 9 de la noche, hora Madrid. Y sin más, Lautaro, muchas gracias por tu colaboración, gracias a DMP Geopolítica y gracias a todos los que nos escucháis. Un saludo a todos. Abrazo.